Buenas noches, familia de Más Terror MX. Bienvenidos nuevamente a esta serie de relatos tan reales como los que se viven siempre. En esta ocasión les traigo 3 relatos de veladores que nos hicieron llegar a nuestro correo de masterror@masterror.mx algunos de nuestros suscriptores. Espero que esta serie de relatos les esté gustando. Si es así, háganmelo saber en la caja de comentarios, y si tienen alguna historia que deseen que contemos, con todo gusto lo haremos. Mándennosla a nuestro correo electrónico que acabo de decirles. Estas 3 historias que les traigo hoy son realmente aterradoras. Acompáñenme a conocerlas. ¿O acaso tienen miedo? Mejor con los audífonos puestos. Me llamo Julián y hace algunos años trabajé como velador en una vieja fábrica ubicada en las afueras de la ciudad. La planta llevaba un tiempo en abandono, ya que el dueño anterior había solicitado un préstamo considerable al banco, el cual no pudo pagar por razones desconocidas. Como resultado, el banco no tuvo piedad y terminó embargando la propiedad. El dueño se vio obligado a entregar todo, dejando a los empleados sin trabajo. Durante varios meses, la fábrica quedó en ruinas mientras se realizaba el remate bancario para vender el lugar. La falta de mantenimiento hizo que la humedad y el polvo se acumularan, y el deterioro se volvía cada vez más evidente. Tiempo después, un comprador llamado Don Ricardo adquirió la fábrica. Fue él quien me contrató, pero entre todos los trabajos que he tenido como velador, este fue el único del que me arrepiento profundamente. Compartí el turno con otro velador llamado Esteban, un hombre robusto y reservado que hablaba poco. Aunque su compañía no era desagradable, a menudo el silencio se volvía opresivo. Cada noche realizábamos rondines, siendo el primero a las 11 en punto. Una noche me tocó a mí empezar. Tomé mi linterna, revisé mi reloj y salí a recorrer los pasillos oscuros de la fábrica que parecían interminables. La mayoría de las luces no funcionaban debido al abandono y apenas podía ver más allá de la tenue luz de mi linterna. Mientras caminaba, escuché un ruido extraño, como un susurro seguido de un crujido. Me detuve en seco. Apagué la linterna y me quedé inmóvil. Pensé que podría tratarse de un intruso, así que preferí quedarme en la oscuridad para no ser detectado. Sin embargo, el sonido volvió. Esta vez era más claro, como si alguien arrastrara los pies por el suelo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y aunque encendí la linterna de inmediato, no había nada ahí. Regresé a la cabina intentando calmarme. Me preparé un café y traté de distraerme con la radio. Esteban notó mi palidez y me preguntó qué me pasaba, pero no quise preocuparlo. Atribuí lo sucedido a mi imaginación o al cansancio. Sin embargo, mientras me sentaba, el agotamiento me venció y terminé quedándome dormido. Un ruido seco me despertó abruptamente. Miré alrededor, alterado, y noté que la taza de café de Esteban había caído al suelo y se había roto. El líquido se derramaba, impregnando el aire con su aroma. Para mi sorpresa, Esteban no estaba en la cabina. Seguramente estaba en su rondín. Cuando volvió, notó mi nerviosismo y me preguntó qué había pasado. Mentí, diciéndole que había tirado la taza por accidente mientras ordenaba el escritorio. Poco después, a la 1 de la madrugada, llegó mi turno de hacer el siguiente rondín. Mi linterna temblaba en mi mano y el miedo me invadía mientras avanzaba por los pasillos. La oscuridad era densa, apenas rota por los débiles reflejos de luz que entraban por los cristales rotos de los ventanales. El ambiente era opresivo y una sensación de pesadez me seguía como una sombra. Cerca de los baños, el sonido regresó. Esta vez eran pasos, pesados y rítmicos, como si alguien estuviera merodeando. Apagué la linterna y avancé con cautela. Los pasos se acompañaron de un murmullo bajo, como si alguien estuviera hablando consigo mismo, aunque no podía entender las palabras.
El sonido parecía venir de una de las máquinas. Cuando llegué, lo vi. Era un hombre mayor, de unos 50 años, moviéndose de forma extraña. Parecía estar operando la maquinaria, como si trabajara en una jornada normal. Podía ver cómo acomodaba piezas mientras silbaba una melodía que me heló la sangre. Lo más aterrador fue que, al observar su rostro, me di cuenta de que no tenía ojos. Su expresión reflejaba una tristeza profunda, un vacío que parecía apoderarse de mi alma. El miedo me paralizó. No podía moverme, ni siquiera gritar. Sentí que aquel ser notó mi presencia porque, de repente, se detuvo y me miró fijamente. Poco a poco empezó a desvanecerse, como si se desintegrara en el aire. El grito que finalmente salió de mi garganta alertó a Esteban, quien llegó corriendo. Me encontró tirado en el suelo, temblando incontrolablemente. Apenas podía hablar y mis dientes castañeaban. Esteban me ayudó a levantarme y a regresar a la cabina, donde llamó a una ambulancia. Los paramédicos llegaron rápidamente y me llevaron al hospital, pues temían que estuviera sufriendo un infarto por el nivel de estrés. Al día siguiente, ya más calmado, Esteban me visitó en el hospital. Me confesó que había escuchado rumores de que la fábrica estaba embrujada, pero nunca les había dado importancia. Según contaban las leyendas, varios trabajadores murieron ahí, debido a las pésimas condiciones laborales y la falta de seguridad. No volví a la fábrica después de eso. Aquella experiencia me enseñó que hay muertos que no descansan y que permanecen entre nosotros, ligados a los lugares donde vivieron sus tragedias. Pero eso sí, si algún día sienten una presencia extraña, recuerden mi historia. A veces, lo que creemos que es nuestra imaginación podría ser algo mucho más real. Aterradora historia la de nuestro amigo, ¿no creen? ¿Ustedes se atreverían a hacer un rondín por las noches en una fábrica abandonada? ¿Qué si escuchan ruidos? Podrían ser los ruidos de la noche, pero, como nos dice nuestro amigo, podría ser algo mucho más real. ¿Ustedes han sentido presencias extrañas? Cuéntenos en la caja de comentarios, que nosotros estaremos gustosos de leerlos. También, si no se han suscrito, es la oportunidad ahora de suscribirse. Denle like y compartan este pequeño video. Con eso nos van a ayudar muchísimo. Y ahora, porque sé que lo esperan, continuemos con la siguiente historia. Mi nombre es Adrián y durante gran parte de mi vida trabajé como guardia de seguridad. Las noches se convirtieron en mis compañeras constantes, testigos mudos de innumerables historias y silencios inquietantes. Con el tiempo, los años y las circunstancias me llevaron a un ritmo de vida más tranquilo. Ahora, ya mayor, me dedico a ser velador en una casita de campo que pertenece a mi patrón, Don Chava. La casita está situada en un rincón apartado de Oaxaca, un lugar donde la civilización parece detenerse y la naturaleza toma el control. Rodeada de cerros imponentes y caminos que apenas ven el tráfico, la propiedad está literalmente en medio de la nada. Cada lunes, después de un largo trayecto de 2 horas y media desde la ciudad, llego con la misión de cuidar esta pequeña joya rural durante la semana. Los fines de semana regreso a la ciudad para estar con mi familia, el único vínculo que me mantiene conectado al bullicio del mundo moderno. Aunque siempre he disfrutado de la tranquilidad que ofrece este lugar, debo admitir que esa calma a veces se torna inquietante. Hay noches en las que el silencio no es reconfortante, sino una presencia pesada, casi opresiva. Fue una de esas noches cuando mi vida cambió para siempre. Esa noche en particular era fría y clara. El cielo estaba despejado y las estrellas brillaban con una intensidad casi sobrenatural. Parecía como si el universo entero estuviera observando desde arriba. Estaba sentado en la pequeña sala, absorto en la lectura de un libro bajo la luz tenue de una lámpara vieja que proyectaba sombras largas en las paredes. La tranquilidad era casi hipnótica. De repente, un sonido interrumpió mi concentración. El aullido de coyotes resonó en la distancia, seguido por lo que parecía ser un alboroto creciente.
Me preocupó que los animales pudieran acercarse demasiado a la casa y causar destrozos, como ya había ocurrido anteriormente. Decidí salir a hacer un rondín para asegurarme de que todo estuviera en orden. Tomé mi linterna y un palo con clavos en la punta, una herramienta que siempre llevaba conmigo como medida de precaución. Al salir al patio, el aire frío de la noche me golpeó en el rostro haciéndome estremecer. La grava crujía bajo mis botas y el suave murmullo del viento entre los árboles acompañaba mis pasos. La propiedad estaba envuelta en penumbras, pero mis ojos se habían acostumbrado a la oscuridad lo suficiente como para distinguir las siluetas de los cerros circundantes. Mientras avanzaba, un sonido peculiar llegó a mis oídos. Al principio pensé que se trataba del zumbido de un enjambre de abejas, pero pronto me di cuenta de que era diferente. Era un zumbido constante, acompañado por una vibración tenue que parecía emanar del suelo bajo mis pies. Me detuve desconcertado, tratando de identificar el origen de aquel fenómeno. La vibración se intensificó y una extraña sensación comenzó a invadirme. Era como si el aire se volviera más pesado, cargado de una energía indescriptible. De pronto, una luz brillante emergió de uno de los cerros cercanos. Era una luz intensa, pero no cegadora, que parecía flotar en el aire con una elegancia inquietante. Observé atónito cómo la luz descendía lentamente hacia mí. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pude distinguir su forma. Una esfera perfecta, del tamaño aproximado de un automóvil compacto. Su superficie parecía líquida, como si estuviera en constante movimiento, y emitía un brillo cálido que iluminaba el entorno con una claridad irreal. A pesar de lo extraño de la situación, no sentí miedo. En cambio, una profunda paz comenzó a inundar mi ser. Era como si todas mis preocupaciones, ansiedades y miedos se desvanecieran ante la presencia de aquella esfera. Sentí que no podía moverme, no porque estuviera paralizado por el miedo, sino porque no quería interrumpir aquel momento. La esfera flotó lentamente hasta colocarse justo encima de mí. Una energía cálida comenzó a fluir desde ella, filtrándose en mi cuerpo como una corriente invisible. Una sensación indescriptible, una mezcla de serenidad, fascinación y algo que podría describirse como éxtasis. Mis párpados comenzaron a pesarme y antes de darme cuenta, todo se volvió oscuro. Cuando abrí los ojos, me encontré acostado en mi cama. Miré el reloj y, para mi sorpresa, apenas habían pasado 2 minutos desde que salí a hacer mi rondín. Todo estaba en orden, como si nada hubiera ocurrido. Pero yo sabía, en lo más profundo de mi ser, que lo que había vivido no había sido un sueño. Durante días no pude dejar de pensar en aquella experiencia. Cada vez que cerraba los ojos, podía recordar la calidez de la luz y la paz que me había brindado. Era una memoria tan vívida que no podía descartarla como una simple alucinación. A lo largo de mi vida, he escuchado historias de encuentros con luces extrañas, de personas que afirman haber sido visitadas por seres de otros mundos. Muchas de estas historias tienen un patrón en común. Ocurren en lugares remotos, alejados de la civilización, y las personas involucradas suelen estar solas. ¿Por qué me eligió aquella esfera? ¿Qué propósito tenía su visita? No tengo respuestas. No sé si se trataba de algún tipo de nave extraterrestre o de un fenómeno natural que simplemente no comprendo. Lo único que sé es que no sentí miedo, solo una paz abrumadora que todavía me acompaña en mis recuerdos. Aunque mi vida ha continuado con naturalidad desde entonces, esa noche marcó un antes y un después. Ahora, cada vez que regreso a la casita de campo, no puedo evitar mirar hacia los cerros, esperando y al mismo tiempo temiendo volver a encontrarme con aquella esfera de luz. Impresionante la historia de nuestro amigo, ¿no es verdad? ¿Ustedes qué creen que le pasó a nuestro amigo Adrián? ¿Fue una alucinación? ¿Realmente sufrió un evento con alguna entidad extraterrestre? ¿Fue abducido? Déjenos en la caja de comentarios qué es lo que creen ustedes que le pasó a nuestro amigo. También aprovecho para pedirles nuevamente
que se suscriban y compartan este contenido con las personas que creen que les pueda gustar. De verdad que eso nos ayudaría bastante. Pero continuemos con las narraciones porque es lo que vinieron a escuchar. Pasemos con la tercera y última. Nunca fui de creer en fantasmas. Sin embargo, cuando se trabaja como velador, cualquier cosa puede ocurrir. Uno aprende a esperar lo inesperado. Aquella ocasión era mi turno de 24 horas. Raúl y yo alternábamos turnos y rara vez coincidíamos. Trabajábamos en un mercado viejo de la Ciudad de México, un lugar con una historia tan cargada de tragedias y misterios que hasta los propios locatarios hablan de él con respeto, como si aquel sitio estuviera vivo. Como ya dije, rara vez coincidía en turno con Raúl. Sin embargo, hubo un tiempo en el que los dos hacíamos el mismo turno. Esto era por petición del patrón, ya que había temporadas en las que los ladrones intentaban meterse al mercado en la madrugada. Así, un turno de 24 horas lo cubríamos Raúl y yo, mientras que el otro lo hacían dos compañeros que apenas conocíamos. Raúl tenía un humor peculiar. Le gustaba hacer bromas pesadas, esconderme cosas o intentar asustarme, aunque yo le había advertido que esas bromas no eran de mi agrado. Esa noche, el mercado parecía especialmente silencioso. Mientras Raúl revisaba algunos papeles en la cabina, tomé mi linterna y salí a hacer el rondín. La penumbra lo cubría todo, pues varias luces del mercado llevaban semanas sin funcionar. Los largos pasillos oscuros parecían respirar con un ritmo propio. Mientras avanzaba, comencé a escuchar un susurro, apenas un murmullo que parecía provenir de algún rincón del mercado. Me detuve, enfocando con la linterna, pero no vi nada. Al continuar mi recorrido, un estruendo hizo eco en todo el mercado. Una torre de cajas había caído estrepitosamente. El sonido hizo saltar mi corazón. Mi primer pensamiento fue que se trataba de un ladrón. Corrí a encender las luces de la zona, pero por más que presionaba los interruptores, estos se negaban a funcionar. Armado solo con mi linterna, avancé hacia la zona del ruido. Fue entonces cuando lo vi. A unos metros frente a mí, una figura se movía en la penumbra. Por su estatura y complexión, asumí que se trataba de Raúl intentando asustarme nuevamente. «Raúl, ya basta de tus bromas», le grité. Pero aquella figura no respondió. En lugar de eso, simplemente se desvaneció en la oscuridad, como si jamás hubiera estado ahí. A pesar de lo extraño del momento, seguí pensando que era una broma. Sin embargo, cuando regresé a la cabina y vi a Raúl sentado, leyendo tranquilamente el periódico, un escalofrío recorrió mi espalda. «Oye, Raúl, ya te dije que no me gustan tus bromas», le reclamé con firmeza. Raúl frunció el ceño y visiblemente molesto respondió: «No te he hecho nada, yo he estado aquí todo el tiempo». Me costaba creerle, pero no tenía pruebas. Me senté a descansar, intentando sacarme la imagen de la figura de la cabeza. Afuera, la lluvia comenzó a caer con fuerza, acompañada de relámpagos que iluminaban brevemente el mercado. Poco después, el teléfono comenzó a sonar. Raúl se levantó, descolgó y contestó: «Bueno, ¿quién habla?». Al ver que nadie respondía, colgó. Pensamos que quizá era un número equivocado, pero el teléfono volvió a sonar apenas 2 minutos después. Esta vez, al contestar, la expresión de Raúl cambió. Su rostro se tornó pálido y sus ojos, normalmente llenos de picardía, reflejaron un miedo que nunca le había visto. «Amigo, ven aquí. Escucha esto», me dijo con la voz temblorosa. Me acerqué y tomé la bocina. Al principio, todo lo que escuché fue estática, pero luego comenzaron a emerger sonidos extraños. Era como un lamento profundo, combinado con susurros y gritos desgarradores. De fondo, me pareció distinguir la voz de nuestro patrón, don Sergio, pero era imposible de confirmar. Sonaba distante, como si estuviera atrapado en algún lugar lejano y oscuro. «¿Qué demonios es esto?», le pregunté a Raúl, pero él estaba igual de confundido. Intenté tranquilizarme y colgué el teléfono, aunque el sonido seguía resonando en mi mente.
Raúl y yo decidimos no volver a contestar si el teléfono sonaba otra vez. Sin embargo, a los pocos minutos comenzaron a suceder cosas aún más extrañas. En una de las paredes del mercado, las sombras parecían moverse por sí solas, como si algo invisible caminara a nuestro alrededor. Raúl también lo notó y por primera vez lo vi realmente asustado. En un momento, los golpes comenzaron a resonar en los pasillos vacíos, como si alguien estuviera corriendo de un lado a otro. Tomé mi linterna y, armado de valor, salí de la cabina para investigar. Raúl decidió quedarse atrás, diciendo que vigilaría desde la cabina. Mientras avanzaba, el ambiente se sentía más pesado, como si el aire estuviera cargado de electricidad. De pronto escuché una risa. Era una risa baja, burlona, pero cargada de maldad. Apunté con mi linterna hacia el origen del sonido, pero no había nadie. Lo único que encontré fue un charco de agua que no debería estar ahí, pues el techo del mercado no tenía goteras. Cuando regresé a la cabina, Raúl me miró con los ojos abiertos de par en par. Mario, alguien estaba aquí, parado justo detrás de ti mientras revisabas. Lo vi por las cámaras, pero desapareció antes de que pudiera avisarte. El resto de la noche transcurrió en una tensión insoportable. No podíamos dormir y el ambiente se sentía cada vez más denso. A la mañana siguiente, cuando entregamos el turno, todo parecía volver a la normalidad. Sin embargo, alrededor del mediodía, recibimos una llamada de la esposa de don Sergio. Nos informó, con la voz rota por el dolor, que su esposo había fallecido esa madrugada. Había tenido un ataque al corazón mientras conducía y su cuerpo fue encontrado en su auto con el teléfono móvil aún en la mano. Esa noche asistimos al funeral, donde la señora Natalia nos reveló algo que nos dejó helados. Ella también había recibido una llamada esa madrugada. Según sus palabras, los sonidos que escuchó eran idénticos a los que Raúl y yo habíamos escuchado en el mercado. Aquel evento cambió por completo mi percepción de la vida y la muerte. Todo parecía indicar que don Sergio, en sus últimos momentos, había intentado comunicarse con nosotros desde el más allá. Pero, ¿por qué nosotros? ¿Y qué era aquella presencia que había llenado el mercado esa noche? Nunca sabré las respuestas. Lo único que sé es que, esa noche, algo cruzó el umbral entre este mundo y el otro. Algo que nos dejó una advertencia. Los misterios que están más allá de la vida solo se revelan cuando llega nuestro momento de trascender. Aterradora historia, ¿no, amigos? ¿Ustedes qué piensan? ¿Eso que sucedió con nuestros amigos es porque su patrón se fue a despedir de ellos? ¿Les quería avisar de la muerte? ¿Les quería decir algo? Muchas veces se dice que cuando las personas están falleciendo, se despiden de las personas que quieren o dejan algún aviso que creen que son importantes. Sin embargo, la pregunta de nuestro amigo Mario es muy interesante. ¿Por qué a ellos? Y sobre todo, ¿qué era esa presencia que sintieron en el mercado? Háganme saber sus teorías en la caja de comentarios, que yo estaré gustoso de leerlas. También, si conocen a alguien que creen que pueda disfrutar de este contenido, ayúdenme a compartirlo. Vamos a llenar este mundo de más terror. Y ahora sí, ya vámonos, porque aquí espantan. Ah, y recuerden, no tengan miedo de eso que no pueden ver, pero que está ahí.